Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, aquí en el Museo de la Inmigración. Hoy vamos a charlar con Sebastián Biagini, Country Manager de Red Hat para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Sebastián, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? Muy bien. Red Hat es, de alguna manera, sinónimo de software libre. ¿Qué es el software libre y cómo ha evolucionado estos últimos años? Bueno, el software libre, es software de código abierto, tiene que ver con la forma en que se desarrolla el software, ¿no? La forma en que se desarrolla el software es colaborativa, es armando comunidades de desarrollo, definiendo intereses comunes, y alrededor de eso se juntan gente, se juntan empresas para solucionar un tema tecnológico, generar software de alta calidad en menor tiempo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con estos conceptos de innovación abierta. Y además se contraponen un poco a cierta trayectoria que ha habido, ¿no?, en la propia industria del software, de cada uno cuida su desarrollo, su innovación, trata de monetizarlo todo lo que pueda y en lo posible estableciendo claramente los límites. Software libre, todo lo contrario, las fronteras son porosas. Las fronteras son porosas y aparte tiene que ver incluso cómo se originó todo el tema de tecnología, allá por los 50, donde el código realmente se compartía en el ámbito académico, en el ámbito científico. Siempre fue así, sigue siendo así, digamos, entendiendo que la colaboración aporta mucho a la innovación. Red Hat tomó esos conceptos y del software de la comunidad hace un software a nivel empresarial consumible por los grandes data centers y las empresas para resolver sus temas de procesamiento y generar aplicaciones para sus negocios. Mencionaste ya un par de veces comunidades de desarrolladores. ¿Qué son las comunidades de desarrolladores? Bueno, es muy interesante el proceso de cómo se gestiona. Red Hat participa en el armado, incluso en los últimos años ha comprado software llamado propietario, o sea que tenía una licencia de uso, que tenía propiedad intelectual, abre el código, o sea, desarma todos estos conceptos de propiedad intelectual y empieza a generar comunidades que desarrollan, comunidades que piensan sobre la evolución de estos productos, y estas comunidades hoy están formadas mayoritariamente por empresas que antes desarrollaban o que siguen desarrollando bajo un esquema mucho más piramidal, y se suman a esto de las comunidades de desarrollo de software de código abierto. Y ahí, ¿qué tipo de profesional integra esas comunidades? Obviamente son desarrolladores, gente que escribe código, pero digo, ¿qué lenguajes, qué formaciones, de dónde se preparan esos profesionales? ¿Dónde están? ¿Están en el país? ¿Hay comunidades que no tienen que ver con estar en un lugar, que trabajan sin fronteras? ¿Cómo es? Bueno, Argentina no es la excepción del mundo, y la demanda de profesionales, digamos, es mayor la demanda que la oferta de los profesionales que salen de las carreras técnicas y universitarias. O sea, con lo cual ahí tenemos un desafío claro de mejorar y proveer más profesionales al mercado laboral. Y por otro, tenemos tantas tecnologías nuevas que los profesionales, los perfiles de los profesionales ya no son solamente el programador, independientemente del lenguaje, porque también la velocidad de los lenguajes van cambiando. Abro un paréntesis, porque es interesante el proceso de elaboración del código, ¿no? Uno se imagina una persona escribiendo líneas de código que finalmente terminan siendo ceros y unos. Como en las películas. Como en las películas, tal cual. Y es un proceso que en los últimos años se está revisando en términos de la automatización de esos procesos. Todavía sigue siendo muy artesanal, y si miramos otras industrias como la automotriz, que se ha robotizado prácticamente en su totalidad, ese es el gran desafío del mundo del software, de proveer aplicaciones mucho más rápido. Y cierro paréntesis, y sigue ahora habiendo tantos requerimientos de necesidades de tecnología, con la incorporación de las apps para los teléfonos, de las aplicaciones para los teléfonos, de necesidad de estos conceptos de transformación digital, que todas las compañías de alguna manera tienen que empezar a adoptar tecnología para ser más eficientes. Y cuando hablo de compañías hablo desde un supermercado hasta, dijimos, las empresas de automotrices, la agroindustria, los gobiernos, las telcos, claramente siempre liderando la punta, y
y los bancos que están en pleno proceso de cambio del modelo tradicional de atención al cliente a empezar a automatizar procesos de cara a una mejor atención. Me gustaría detenerme en el paréntesis para ver si lo entendí bien. Vos decís que va a haber software que va a producir software automáticamente. Exactamente. Eso ya está ocurriendo Está ocurriendo, claramente. ¿Y cómo es? Porque eso es como la pesadilla. Entonces nos van a dominar las máquinas, que no van a ser máquinas, que es en realidad software. Esta semana o estos días se cumplen los 50 años de la película de Stanley Kubrick, de Odisea en el espacio, donde precisamente muy premonitoriamente anunció la inteligencia de las máquinas, el dominio de las máquinas para los más jóvenes. La película termina donde la supercomputadora que llevaba esta máquina alrededor del espacio toma dominio y bueno, se arma todo una crisis adentro de la tripulación. Pero esto tiene que ver con eso, con conceptos de inteligencia artificial que finalmente son algoritmos matemáticos, algebraicos, que van aprendiendo de lo que está pasando a nivel de rutinas, y eso se va alimentando al software para que esto sea continuamente un aprendizaje y mejora en cuanto al código que está escrito. Por ahí es un poco técnico, pero conceptualmente tiene que ver con esto. Así como nosotros empezamos en el jardín aprendiendo las dimensiones con los cubos, vamos a la escuela primaria, aprendemos un poquito más de matemática, secundaria, y así, bueno, el software aprende de la misma forma. Hay una expresión que se ha, incluso te diría, popularizado bastante. A veces se usa alegremente, digamos, o en términos de ventas o de marketing, pero que entiendo que en los gobiernos, en las empresas, en las organizaciones, es una realidad concreta, que es transformación digital. Digamos. ¿Qué es la transformación digital? Bueno, este mercado, el mercado de tecnología, se ha caracterizado por tener estos conceptos así que son muy abarcativos, ¿no? Cuando vino toda la tecnología de las grandes supercomputadoras a computadoras más chicas, a servidores locales, fue todo un cambio de cómo se hacía también el software, se llamó cliente-servidor. Después vino Internet del año 2000, y un montón de conceptos. Y esto de transformación digital en realidad es mucho más abarcativo, tiene que ver cómo las empresas empiezan a cambiar sus procesos para dar mejores servicios a un mejor costo y en forma mucho más eficiente, los bancos a sus clientes, el gobierno a los ciudadanos, las telcos a los usuarios. Entonces es muy abarcativo y tiene que ver, la respuesta que da el mercado tecnológico tiene que ver con eso, con cómo entendemos un problema y aportamos software para mejorar estos procesos. ¿Y es incorporar máquinas, o es cambiar procesos, o es cambiar personas o la cabeza de las personas? Bueno, ahí empezamos a hacer futurismo, ¿no? Hasta dónde las máquinas y la tecnología va a reemplazar el trabajo. Yo creo que hay la historia, digamos, de los primeros, desde la agricultura con el arado a mano, ha cambiado y hoy la tecnificación de la agricultura es impresionante, pensada tantos años atrás, y lo mismo en todas las industrias. Y de alguna manera el hombre tiene esta capacidad de reinventarse, de buscar nuevos desafíos, así que yo creo que es un ciclo virtuoso que incorporar tecnología y con estos conceptos de transformación digital llevados para mejorar, ¿no? Siempre mirando al ciudadano en el caso de gobierno y en caso de los clientes o usuarios de un servicio público, ¿no? Pongo tecnología para mejorar un servicio, pongo tecnología para mejorar un proceso. Sebastián, ¿y cuáles son los sectores más activos en la Argentina en la incorporación de soluciones tecnológicas? Yo creo que ahí todos los sectores están entendiendo esta necesidad, sobre todo por la globalización, que vemos ejemplos de cómo compañías muy exitosas de la noche a la mañana desaparecen, en parte por no entender cómo se está moviendo, y mucho tiene que ver con esto de ponerse en el lugar del usuario, de un cliente o de un ciudadano. Las telcos, sin lugar a dudas, están en plena transformación de sus redes,
ya es inminente la incorporación de una nueva tecnología que es la quinta generación, 5G, y en Argentina la tendremos en 2 años, 3 años, pero ya es una realidad, que están haciendo pruebas sobre esas nuevas tecnologías. Los bancos claramente es un sector donde están viniendo nuevos participantes no tradicionales que están movilizando a la vieja banca y ver cómo se crean nuevas empresas, siempre lo mismo, para dar mejores servicios de forma más eficiente y dando un mejor resultado. Y después está el sector público, ¿no?, que tiene un desafío también enorme, y yo entiendo que en la Argentina todos los sectores han entendido que incorporar tecnología en el buen sentido favorece, y este gobierno también lo está haciendo en muchos sectores. ¿Y quién empuja más? Porque cuando vos decís mejorar los servicios y demás, y mencionás, por ejemplo, el sector bancario o el sector de telecomunicaciones, yo pienso, bueno, pero el servicio que prestan los bancos en Argentina hace algún tiempo, de hecho, no hace falta ni emitir una opinión, hay que ir a los registros de defensa de la competencia, o de lealtad comercial, o de defensa del consumidor, y ver los sectores que tienen más críticas o más planteos de los consumidores. ¿Quién empuja? ¿Y son los clientes los que dicen, yo necesito que el banco me entienda qué es lo que necesito, no que me pida millones de papeles y trámites, o que llame y me tenga 1 hora esperando? ¿Son los clientes o las empresas las que dicen, los voy a perder, me tengo que adelantar? Y es una mezcla. Yo creo que son las empresas, precisamente por estos nuevos jugadores que se están incorporando al mercado, que están dando otro tipo de soluciones. Y si hurgás en la tecnología que está abajo, encontrás muchas explicaciones. Típico, digamos, todos tenemos varias por ahí cuentas en un banco, que la cuenta sueldo, que la cuenta corriente, que otra cuenta porque no sé cómo apareció, y finalmente el banco les cuesta mucho consolidarla, porque básicamente hay una limitación tecnológica. Entonces, ¿cómo cambiamos? Y bueno, son aplicaciones por ahí tienen 10, 20, 25 años y es muy difícil transformarla. Entonces, estos bancos tradicionales vienen con ese legado pesado, en cambio los nuevos jugadores idean sus nuevas empresas de cero, ¿no?, incorporando tecnología en función de este servicio más eficiente. Sebastián, quiero que me digas qué hace un lingüista trabajando en una empresa de software, pero después de este corte. Vamos, interesantísimo. Sebastián, lingüistas, psicólogos, sociólogos, ¿qué hacen trabajando en empresas de tecnología? Interesantísima la pregunta, porque se relaciona con la pregunta anterior que me hiciste de esta retransformación del mercado laboral. Y tiene que ver con esto, ¿no?, con la incorporación de tecnología. Ya no se ve nada más con programadores o administradores de un servidor, de un centro de cómputos, de un analista de sistemas. Hoy todas las profesiones prácticamente están ligadas a la tecnología. Nosotros, en nuestro caso particular, incorporamos doctores en lingüística para entender en un lenguaje técnico. O sea, ellos interpretan lo que se escribe en las redes sociales, lo que se escribe como comentario en un diario, y después los técnicos traducen ese sentido de lo escrito, esa sensibilidad de lo que quiere decir, en algoritmos codificables, ¿no?, que se pueden poner en un código. Y eso se extiende a psicólogos, se extiende a matemáticos, a físicos, abogados. Hoy incluso se habla de la medicina predictiva a través de software, de abogados que pueden también empezar a tener agilidad en cuanto a dirimir si esto estaba en ley o no, y bueno, a través de la tecnología. O sea que hoy hablar del mundo tecnológico en el cortísimo plazo y ya mismo incluye absolutamente a todas las profesiones. Creo que es un desafío curricular incluso de las universidades empezar a incluir temas tecnológicos en todas las carreras. Es interesante también porque hasta ahora éramos los humanos los que teníamos que aprender más o menos el lenguaje de las computadoras, digo, incluso el ALT
no sé cuánto, el F1, 5, lo que fuese. Y ahora hay un esfuerzo de las tecnologías, de quienes las desarrollan, de tratar de entender lo que hacen las personas y facilitarlas, ¿no? En el medio están los dispositivos de voz, los asistentes virtuales y demás. De imágenes, mucho de imágenes ahora. De detección de imágenes, ¿no? ¿Y eso en qué estadio está? Porque uno dice, bueno, se imagina, ¿no? Incluso ve algún desarrollo, pero en la práctica real, ¿hasta dónde, por ejemplo, un ciudadano puede decirle al Estado, usando su voz, a través de algún dispositivo, qué es lo que necesita? Sí. ¿Dónde se paga tal impuesto, por ejemplo? Sí, ¿Eso sí, ya es incluso posible? hasta reconocerle la voz. Usted es fulanito. Pero interesante porque nos ha tocado vivir los comienzos de la computación sobre todo de la hogareña, donde se masificó, y necesitamos aprender un montón de comandos. Exactamente. Y en realidad cuando hablamos por teléfono, agarramos el teléfono, discamos y listo. No sabemos la complejidad tecnológica que hay en las redes, que es muy grande, que es mucha. Y bueno, y ahora la computación, sobre todo con el tema de las tablets, de los celulares, se ha facilitado mucho el uso, es mucho más amigable, es más interactivo comunicarse. Antes, si no conocía estos comandos, era muy difícil entender de qué estábamos hablando. Así que bueno, sí, vivimos estos inicios y claramente la computación va a estos procesos de automatizarse, de hacerse mucho más amigable y de consumible por todos los ciudadanos, por toda la gente, ¿no? Decías recién medicina predictiva, sí. Hablabas de cambios en, por ejemplo, en las profesiones de abogados, y ahí no lo mencionamos, pero de fondo hay una cuestión muy importante, que es la cuestión de la privacidad, ¿no? Que imagino que en tecnología va asociada a cuestiones de seguridad, ¿no? En lo que tiene que ver con la protección de la privacidad. Y venimos del episodio de Facebook, ¿no? Te lo dejo así, mira, ni te hago la pregunta. Y sí, eso es lo que tenemos que aprender a cómo manejarnos. Lo de Facebook claramente fue un tema de acuerdo con esta universidad de Inglaterra, y a partir de ahí un acuerdo de buena fe, de prestar datos para hacer investigación, y se filtraron para temas comerciales, ¿no? Eso básicamente resumiendo cuál fue el conflicto de Facebook. Pero sí, son estas cosas nuevas que tenemos que aprender como todo, ¿no? Digamos, creo que en parte estamos viviendo una transformación digital, y ahí vale el término, donde todos tenemos que aprender todos los días algo nuevo. Los abogados en términos contractuales, los usuarios a cómo cuidarse, lo mismo que uno cuando se cuida en la calle para cruzar un semáforo, entiende claramente que el semáforo rojo hay que parar. Bueno, en términos tecnológicos, de datos, y todavía nos falta mucho aprender a cómo manejarnos en la Internet para cuidarnos, y obviamente está también todo el rol del Estado como velando todo eso. Argentina está en un proceso también de discusión de ley de ciberseguridad, como gran parte de los países del mundo, ¿no? Bueno, entonces es un aprendizaje continuo que no se resuelve de un día para el otro, y sabemos que vamos a convivir como convivimos, no sé, 100 años atrás con guerras, y los países que le tocó tuvo que aprender a cuidarse, ¿no? Esto es más o menos lo mismo con la tecnología, que debería ser incluso más fácil de resolver, ¿no? Argentina es un país que está acompañando, empujando a los sectores que están incorporando más tecnología para prestar mayores servicios en términos de contexto económico, de regulaciones, de inversión pública en estas cuestiones, más, menos que otros países. ¿Cuál es nuestro panorama? Mira, Argentina tiene esto que decíamos al principio, creo que estábamos conversando antes de la entrevista. Tenemos un don particular de estar surfeando permanente, viviendo crisis económicas y algunas políticas, y ya hasta que lo tenemos naturalizado. Entonces esto nos fortalece, y en el mercado de tecnología claramente somos referentes a nivel latinoamericano. Hay muchas empresas de tecnología que exportan sus servicios para el resto del mundo, servicios que van desde las aplicaciones para teléfonos, videojuegos, programadores. Y realmente hay un talento muy importante, y yo creo que ahí sí hay un desafío como política de Estado de intensificar la educación técnica y universitaria para tener más recursos, porque lo que se viene para adelante hoy no alcanza los profesionales para atender la demanda del mercado, y en unos años va a ser mayor. O sea, que vuelto a lo mismo, y esto no solamente tiene que ser
de personas técnicas. Cualquier profesión se tiene que acercar a la tecnología y aportar su conocimiento a la tecnología. Esto es lo que hablamos recién, los psicólogos, los médicos, los abogados. Pero además, de paso pasemos el mensaje, hacen falta ingenieros, hacen falta analistas de sistemas, técnicos. Así es. ¿Qué están haciendo las empresas para estimular a más jóvenes, a más mujeres además, ¿no? Porque todavía es un ámbito profesional muy masculino, para que haya más chicos interesados en estudiar estas carreras? Bueno, hay muchas iniciativas de fomentar precisamente chicas programadoras, y se está dando esto, ¿no? De sacar el espectro solamente de lo tecnológico, que claramente hay que hacer intensificar incluso el marketing de lo que es las carreras técnicas, ¿no? Pero que ya este año se está revirtiendo. Empezaron a ingresar más estudiantes para las carreras técnicas que otros años, en desmedro de otras más populares. Pero creo que el desafío es incorporar a todo el mundo a la tecnología, ¿no? Que estamos en el momento justo, estos conceptos nuevos de Big Data, de grandes datos que generan todos estos Facebook, Google, inteligencia artificial, esta conectividad que nos va a dar las nuevas redes de celulares. Bueno, todo eso implica incorporar a la gente no tradicional al mercado de la tecnología. ¿Y hasta dónde hay que educar también a la sociedad? Al promedio, digamos, al ciudadano común que está en su trabajo, en su estudio, en su casa, sobre estos temas, ¿no? A veces uno parece que cuando habla de estas cuestiones, yo soy periodista y soy un generalista, no soy un técnico, pero me parece que a veces quedan distantes del ciudadano común. Yo creo que ahí sí tiene que haber intensificar, porque hay en los gobiernos, ONGs, empresas mismas que estamos colaborando en la divulgación de tecnología, sobre todo con el tema de datos, sobre el tema de uso seguro de Internet en los chicos, que son por ahí los más vulnerables. Entonces ahí yo creo que hay que poner mucho más énfasis en acelerar esos procesos de educación y vuelta a lo mismo, para crear este círculo virtuoso y ganar más gente en el mercado de la tecnología, ¿no? De empezar a desmitificar algunos temas de que es solamente programar, solamente conocer aspectos tecnológicos. No, todo el mundo hoy tiene algo para aportar que después puede terminar en un código o en una aplicación tecnológica. De acá al futuro, ¿cuáles son los principales desafíos, más allá de los que hemos conversado en términos generales? Mira, yo creo que los principales desafíos tienen que ver con esto de la cultura del código abierto que Red Hat viene ya promocionando hace más de 20 años y que muchas empresas están entendiendo que es la forma de desarrollar software. Incluso algunas empresas tradicionales, todas las tradicionales hoy aportan muchísimos recursos a distintos proyectos que son públicos, digamos, porque esto es de acceso público, cualquiera puede colaborar. Pero yo lo que rescato es la cultura, ¿no? La cultura en términos de colaboración, en términos de esta frase. Hay una anécdota muy interesante del código abierto que tiene que ver con los autos. Había un señor en Estados Unidos que patentó el primer motor, allá por fines de 1800, se llamaba Selden, y durante muchos años era ese motor y no había otro motor, y la industria automotriz incipiente tenía que agarrar esa patente, pagar el royalty, y la verdad que fueron años muy difíciles hasta que Ford, con un grupo de otras empresas, pudo revocar estas patentes, y ahí fue el boom de la industria automotriz a principios de los 1900. Y Ford decía en esa época, hace más de 100 años, decía que estar juntos es el principio. Mantenernos juntos, o sea, en el tiempo, es necesario. Y trabajar juntos es el éxito. Esto lo decía Ford hace más de 100 años, que tiene que ver con esto, ¿no? En la medida en que colaboramos, podemos trabajar juntos, apuntando un problema específico, las cosas se resuelven mejor, de mejor calidad, en menor tiempo. O sea que el gran desafío que tenemos, me parece, en Argentina, tiene que ver con esto. Trabajemos más juntos, identifiquemos los problemas y agrupémonos para tener resultados de mejor calidad y más rápido. ¿Y hay más predisposición a eso? Yo creo que sí, más allá de los temas políticos que hoy atraviesan, no solamente Argentina, lo vemos en Brasil también, de los temas de grieta, pero los problemas centrales nos tienen que agrupar, y me parece que, por lo menos a nivel de empresas, en todas las industrias
hay estas comunidades que se juntan en la industria. Está la guardia más baja, ¿no? Está la guardia mucho más baja. Y además hay una cuestión generacional, tal vez, ¿no? De los por ahí más jóvenes, profesionales más jóvenes, Sí. que tienen más esa cultura Exactamente. que por ahí los ejecutivos que dirigen las empresas en las que trabajan. Tenemos que dar ese espacio para que estas nuevas generaciones, que ya nacieron con la tecnología, que ya nacieron con la pantalla touch o nacieron con mucho más afín a la tecnología, son los que realmente van a transformar, ojalá, este mundo que todavía tiene muchas deudas con los ciudadanos y la desigualdad. Sebastián, muchas gracias. No, un placer y hermoso lugar, y felicitaciones por el formato, que es muy agradable. Bueno, muchas gracias. Hablábamos aquí en TMT Conversaciones con Sebastián Biagini, Country Manager de Red Hat para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.